Traduce esto y te doy $1.000.000, dijo el millonario riéndose. Los ejecutivos estallaron en carcajadas. Pero cuando la niña abrió la boca, la risa se congeló en sus rostros. La Torre Ferrara se elevaba sobre la ciudad como un monumento al poder. 60 pisos de cristal y acero que reflejaban las nubes, construidos con el sudor de miles de trabajadores que jamás pisarían sus oficinas principales. En el último piso, donde el aire parecía más exclusivo y las alfombras costaban más que casas enteras, se desarrollaba una escena que cambiaría destinos para siempre. Luciana Vega tenía las manos heladas, no por el aire acondicionado que mantenía la sala de reuniones a temperatura perfecta, sino por el terror que le recorría cada vena del cuerpo. Estaba parada en medio de una habitación llena de personas que la miraban como si fuera una mancha en sus zapatos italianos. Su madre, Renata, la había traído ese día porque no había nadie que pudiera cuidarla. Era feriado escolar, y las opciones eran traerla al trabajo o dejarla sola en el pequeño departamento que compartían. Renata había elegido lo que creía más seguro. Qué equivocada estaba. ¿Y esto qué es? La voz de Maximiliano Ferrara cortó el silencio como un cuchillo oxidado. El CEO de Ferrara International Holdings era un hombre que había construido su imperio sobre las espaldas de otros. Su traje costaba lo que Renata ganaba en un año. Su reloj, lo que ella ganaría en 5. Pero lo más caro que poseía era su desprecio por cualquiera que considerara inferior. Y para Maximiliano Ferrara, casi todos eran inferiores. Señor Ferrara, le pido disculpas. Renata dio un paso adelante, su voz temblando. Mi hija no tenía dónde quedarse hoy. Estará en silencio en la cocina. No molestará a nadie, se lo prometo. ¿La cocina? Ferrara arqueó una ceja, mirando a Luciana de arriba abajo con una mueca de disgusto apenas disimulado. ¿Tu hija? ¿La trajiste a mi empresa como si esto fuera una guardería? Los ejecutivos alrededor de la mesa comenzaron a murmurar. Sebastián Ríos, el abogado corporativo y mano derecha de Ferrara, sonrió con esa expresión de satisfacción que solo los cobardes muestran cuando alguien más poderoso humilla a los débiles. Señor, Renata comenzó. Silencio. Ferrara levantó una mano. Sus ojos no se apartaban de Luciana. Acércate, niña. Luciana miró a su madre. Vio el miedo en sus ojos, la súplica silenciosa de que obedeciera sin causar problemas. Renata había trabajado en esa empresa durante años. Limpiaba los pisos que otros ensuciaban, ordenaba las oficinas que otros desordenaban, soportaba humillaciones que otros jamás imaginarían. Todo para darle a su hija una vida mejor. Con pasos lentos, Luciana caminó hacia el centro de la sala. Las paredes de cristal mostraban la ciudad allá abajo, pequeña e insignificante. La mesa de reuniones brillaba bajo las luces, tan pulida que Luciana podía ver su propio reflejo. Una niña con uniforme escolar, mochila azul colgando de un hombro, completamente fuera de lugar en ese templo del poder corporativo. ¿Cómo te llamas? Ferrara preguntó, inclinándose hacia adelante en su silla de cuero. Luciana, señor. Luciana, repitió él, saboreando el nombre como si fuera algo amargo. Dime, Luciana, ¿qué hace tu madre aquí? La pregunta era una trampa. Luciana lo sabía. Cualquier respuesta sería usada como arma. Trabaja, señor, respondió en voz baja. ¿Trabaja? Ferrara soltó una risa corta. ¿Llamas trabajo a limpiar los baños que nosotros usamos? ¿A recoger la basura que nosotros generamos? Algunos ejecutivos rieron. Otros miraron hacia otro lado, incómodos pero sin el valor de intervenir. Es trabajo honrado, señor, Luciana dijo, y algo en su voz hizo que las risas se detuvieran. Ferrara entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que le respondieran. Menos aún, una niña hija de su empleada de limpieza. ¿Trabajo honrado? Se puso de pie, su altura imponente proyectando sombra sobre Luciana. Tu madre gana en un mes lo que yo gasto en una cena, ¿y tú vienes aquí a darme lecciones sobre honradez? Maximiliano. Una voz femenina intervino desde el otro lado de la mesa. Era Helena Dubois, la inversora francesa que había venido a negociar un acuerdo millonario. Quizás deberíamos continuar con la reunión. Los documentos pueden esperar. Ferrara no apartó los ojos de Luciana. Había encontrado un nuevo entretenimiento. Dime, niña estudiosa, ¿qué tan inteligente eres? ¿Sacas buenas notas en tu escuelita de barrio?
Luciana no respondió. Mantuvo la mirada baja, como su madre le había enseñado. No causes problemas. No llames la atención. Sobrevive. Te hice una pregunta. La voz de Ferrara se endureció. Sí, señor. Saco buenas notas. ¿En qué materias? En todas, señor. Otra risa recorrió la sala. Sebastián Ríos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. ¿En todas? ¿Incluso en idiomas?, preguntó el abogado. Sí, señor. ¿Y qué idiomas hablas, pequeña genio? Ferrara cruzó los brazos, su sonrisa volviéndose más amplia. Luciana dudó. Sabía que cualquier cosa que dijera sería motivo de burla, pero también sabía que mentir era peor. Su madre le había enseñado eso también. La verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Español, inglés, francés, alemán y árabe, señor. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, Maximiliano Ferrara hizo algo que nadie esperaba. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada tan estruendosa que hizo vibrar los ventanales. Una carcajada que contenía todo su desprecio, toda su incredulidad, todo su desdén hacia aquella niña que se atrevía a afirmar algo tan absurdo. 5 idiomas, exclamó entre risas. La hija de la señora de la limpieza habla 5 idiomas. Los ejecutivos se unieron a la risa. Era más fácil reír con el jefe que permanecer en silencio. Era más seguro ser cómplice que ser neutral. Renata quiso correr hacia su hija, pero sus pies estaban clavados al suelo. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No podía mostrar debilidad. No aquí, no ahora. Señor Ferrara, Elena Dubois habló nuevamente, esta vez con un tono más firme. Creo que esto ya fue suficiente. Pero Ferrara no había terminado. Tenía una idea que le pareció brillante en su crueldad. Se acercó a la mesa y tomó un fajo de documentos. Eran los contratos para la negociación internacional que se llevaría a cabo esa tarde. Documentos en 5 idiomas diferentes, preparados por traductores profesionales que cobraban fortunas por su trabajo. Muy bien, pequeña políglota. Ferrara se acercó a Luciana, agitando los papeles frente a su rostro. Te propongo un trato. Maximiliano, Elena comenzó. Silencio, ordenó sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en Luciana como un depredador observando a su presa. Te doy $1.000.000 si traduces esto. La sala quedó en conmoción. $1.000.000? ¿A una niña? Sebastián Ríos sonrió ampliamente. Entendía perfectamente lo que su jefe estaba haciendo. Era una humillación perfecta. La niña no podría traducir nada, quedaría en ridículo, y su madre aprendería la lección de nunca más traer problemas a la oficina. Aquí hay documentos en inglés, francés, alemán, árabe y japonés. Ferrara continuó. Si puedes leerlos y traducirlos correctamente, te doy el dinero. $1.000.000. Ahora mismo, frente a todos. Eso es injusto. Renata finalmente encontró su voz. Es solo una niña que dice hablar 5 idiomas. Ferrara ni siquiera la miró. ¿No es así, Luciana? ¿O estabas mintiendo? Luciana levantó la vista por primera vez desde que había entrado a esa sala. Sus ojos se encontraron con los de Ferrara. En ellos no había miedo, no había vergüenza. Había algo que el CEO no había visto en mucho tiempo. Había fuego. No estaba mintiendo, señor, dijo Luciana, su voz clara y firme. Pero usted mencionó japonés. Yo dije que hablaba árabe, no japonés. La sonrisa de Ferrara titubeó por un segundo. Entonces supongo que pierdes por default. Qué lástima. Pero puedo intentarlo de todos modos. Luciana extendió la mano. Deme los documentos. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba eso. Todos esperaban lágrimas, disculpas, humillación completa. No una niña extendiendo la mano con la misma autoridad que un ejecutivo cerrando un trato. Ferrara dudó. Por primera vez en la conversación, parecía inseguro de cómo proceder. Pero su orgullo era más grande que su prudencia. Como quieras, le entregó los documentos con una sonrisa despectiva. Tienes 5 minutos. Luciana tomó los papeles. Sus manos ya no temblaban. Algo había cambiado en ella. O quizás algo que siempre había estado ahí finalmente había despertado. Miró el primer documento. Estaba en inglés. Era un contrato de inversión con cláusulas complejas sobre porcentajes de participación y garantías financieras.
comenzó a leer en voz alta. Al principio, nadie prestó verdadera atención. Esperaban que balbuceara, que se confundiera, que demostrara la farsa que todos creían que era. Pero entonces, las palabras comenzaron a fluir. Luciana no solo leía, traducía simultáneamente al español, explicando el significado de cada cláusula con una precisión que hizo que Helena Dubois se inclinara hacia adelante en su asiento. «Espera», la inversora francesa interrumpió. «¿Qué dijiste sobre la cláusula de rescisión?» Luciana repitió la traducción, añadiendo contexto legal que ni siquiera los abogados presentes habían considerado. El segundo documento estaba en francés. Luciana lo tomó y, mirando directamente a Helena, comenzó a leer en perfecto francés parisino. Helena Dubois palideció. «Su pronunciación», murmuró en su idioma natal, «es impecable». Luciana sonrió ligeramente y continuó con la traducción al español. El tercer documento era en alemán. Era un informe técnico sobre transferencias bancarias internacionales. Luciana lo leyó con la misma fluidez, su acento tan perfecto que Karl Brenner, el banquero alemán presente como consultor, se quitó los anteojos para mirarla mejor. «¿Dónde aprendiste alemán?», preguntó en su idioma. «Mi vecina era alemana, señor». Luciana respondió también en alemán. «Me enseñó desde que era muy pequeña. Decía que las palabras son puentes entre mundos». El cuarto documento estaba en árabe. Era una carta de intención de Omar al-Rashid, el empresario que negociaría vía videoconferencia esa tarde. Luciana tomó el papel y comenzó a leer los caracteres árabes de derecha a izquierda, su voz adoptando la cadencia particular de ese idioma antiguo. Omar al-Rashid, quien estaba conectado por videoconferencia para observar la reunión preliminar, se levantó de su asiento en su oficina a miles de kilómetros de distancia. «¿Quién es esta niña?», preguntó en árabe. «La hija de la señora de la limpieza». Luciana respondió en el mismo idioma, sin apartar los ojos del documento. «Y su carta está muy bien escrita, señor al-Rashid, especialmente el párrafo sobre la importancia de la confianza en los negocios». La sala estaba en completo silencio. Maximiliano Ferrara había dejado de sonreír. Su rostro se había transformado en una máscara de incredulidad que lentamente se teñía de algo más peligroso: humillación. Solo quedaba un documento, el que estaba en japonés, el idioma que Luciana había admitido no conocer. Ferrara vio su oportunidad. «El último», dijo, recuperando algo de su compostura. «Japonés. Dijiste que no lo hablas. Supongo que ahí termina tu numerito». Luciana miró el documento. Los caracteres japoneses la miraban de vuelta como un acertijo imposible. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Sintió la esperanza de su madre. Sintió el desprecio de Ferrara. Sintió el asombro de los inversores internacionales. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia donde Yuki Tanaka, la ejecutiva japonesa, estaba sentada. Se inclinó respetuosamente, como había visto hacer en videos educativos, y habló. «Tanaka-san, no hablo japonés, pero he estudiado la cultura de su país durante años. Sé que en Japón, admitir lo que no sabes es tan importante como demostrar lo que sí sabes. Le pido humildemente que me enseñe a leer este documento. No hoy, pero algún día». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Yuki Tanaka se puso de pie lentamente. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido admiración o quizás algo más profundo. «En Japón», dijo en español con acento suave, «tenemos una palabra, gambaru. Significa esforzarse al máximo, nunca rendirse, dar todo de ti, aunque el resultado sea incierto». Miró a Ferrara con una expresión que hizo que el CEO retrocediera un paso. «Esta niña acaba de demostrar más gambaru que cualquier ejecutivo que haya conocido en 20 años de negocios». Helena Dubois se puso de pie también. «Coincido completamente. Lo que acabo de presenciar es extraordinario». Karl Brenner asintió. «Nunca he visto algo así». Omar al-Rashid, desde la pantalla, habló en español con voz grave. «Señor Ferrara, usted prometió $1 millón. La niña tradujo 4 de 5 documentos perfectamente. Yo diría que cumplió con creces. Ferrara miró a su alrededor. Los aliados que esperaba tener se habían vuelto en su contra. La humillación que había planeado para una niña ahora caía sobre sus propios hombros. «Esto es ridículo». Su voz temblaba de furia contenida. «Fue una broma.
Obviamente no voy a darle $1.000.000 a una mocosa. Una broma. Elena Dubois repitió lentamente. ¿Humillar a una niña frente a inversores internacionales le parece gracioso, señor Ferrara? Esto es mi empresa. Ferrara golpeó la mesa. Yo decido lo que es gracioso y lo que no. Sebastián Ríos intentó intervenir. Quizás deberíamos tomar un receso. Nadie pidió tu opinión, Ferrara gritó a su propio abogado. Luciana permanecía de pie en el centro de la sala, sosteniendo los documentos contra su pecho. Miraba a su madre, quien lloraba silenciosamente cerca de la puerta. Lágrimas de orgullo mezcladas con miedo por lo que vendría después. Porque ambas sabían la verdad. Ferrara no perdonaría esta humillación. No importaba lo que los inversores pensaran. No importaba lo que fuera correcto o justo. La venganza vendría. Era solo cuestión de tiempo. Pero en ese momento, mientras el sol de la tarde entraba por los ventanales y bañaba la sala en luz dorada, Luciana Vega había logrado algo que nadie creía posible. Había hecho temblar a un gigante. Y eso, aunque no lo sabía todavía, era solo el comienzo. Porque en algún lugar de esa torre de cristal y acero, alguien más había estado observando. Alguien que conocía secretos que cambiarían todo. Y ese alguien acababa de encontrar exactamente lo que había estado buscando durante años. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que Renata había temido. Esa misma noche, mientras madre e hija caminaban hacia su pequeño departamento en las afueras de la ciudad, el teléfono de Renata sonó. El número era de la empresa. Su corazón se detuvo antes de contestar. «¿Señora Vega?» La voz al otro lado era fría, profesional. «Habla Recursos Humanos. Se le informa que sus servicios ya no serán requeridos en Ferrara International Holdings. Puede pasar mañana a recoger su liquidación». La llamada se cortó antes de que Renata pudiera responder. Luciana observó cómo el rostro de su madre se desmoronaba, cómo las lágrimas comenzaban a caer, cómo sus hombros se hundían bajo un peso invisible pero aplastante. «Mamá», Luciana extendió la mano. «No digas nada», Renata susurró. «Por favor, ahora no». Caminaron el resto del trayecto en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Luciana sentía el nudo en su garganta creciendo con cada paso. Ella había causado esto. Su momento de valentía había destruido la única fuente de ingresos de su familia. El departamento los recibió con su oscuridad habitual. Renata no encendió las luces. Se sentó en la única silla del comedor y dejó caer la cabeza entre sus manos. 15 años, murmuró. 15 años trabajando ahí, aguantando todo, y en un día, todo se acabó. «Mamá, yo no quería». «Mas sé que no querías». Renata levantó la voz por primera vez. Sus ojos brillaban con lágrimas y algo más. Algo que Luciana nunca había visto en ella. Desesperación. «Pero ahora no tenemos nada, Luciana. ¿Entiendes? Nada. El alquiler vence en 2 semanas. No tengo ahorros. No tengo otro trabajo esperándome. ¿Qué vamos a hacer?» Luciana no tenía respuesta. Se quedó parada en medio de la pequeña sala, sintiendo cómo cada palabra de su madre se clavaba en su pecho como agujas de hielo. «Debí quedarme callada», dijo finalmente. «Debí dejar que se burlara de mí y ya». «No». Renata respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. «No, hija. Lo que hiciste fue valiente. Fue increíble. Pero en este mundo, los valientes no siempre ganan. A veces, los poderosos simplemente aplastan a los que se atreven a desafiarlos. Eso no es justo». «No, no lo es». El silencio regresó, más pesado que antes. Luciana se acercó a su madre y la abrazó. Renata sollozó contra el hombro de su hija, dejando salir todo el miedo y la frustración que había contenido durante horas. Durante años, si era honesta. «Vamos a encontrar una solución», Luciana susurró. «No sé cómo, pero lo haremos. Te lo prometo». Renata no respondió. Solo siguió llorando. Los días siguientes fueron los más difíciles que Luciana recordaba. Renata salía cada mañana antes del amanecer, buscando trabajo en cualquier lugar que la aceptara. Restaurantes, tiendas, oficinas de limpieza. Pero cada puerta se cerraba con la misma respuesta. «No hay vacantes». Lo que Renata no sabía era que Maximiliano Ferrara había hecho llamadas. Había usado su influencia para asegurarse de que ninguna empresa en la ciudad contratara a la mujer que había criado a la niña que lo humilló. Era su forma de venganza. Silenciosa. Efectiva.
despiadada. Luciana continuaba asistiendo a la escuela, pero su mente estaba en otra parte. Miraba por la ventana durante las clases, pensando en su madre caminando bajo el sol, tocando puertas que nunca se abrían. «Luciana Vega, ¿está prestando atención?». La voz de la maestra la sacó de sus pensamientos. Todos los ojos de la clase estaban sobre ella. «Sí, profesora. Lo siento». «Entonces puede decirme la respuesta a la pregunta que acabo de hacer». Luciana no tenía idea de cuál era la pregunta. Pero su mente trabajaba rápido. Miró el pizarrón, vio los números de la ecuación matemática y en segundos calculó la respuesta. 42, profesora. La maestra parpadeó sorprendida. «Correcto. Pero intente estar más presente en clase, señorita Vega». Luciana asintió, pero su mente ya había vuelto a vagar. Necesitaba encontrar una forma de ayudar a su madre. Necesitaba arreglar lo que había causado. Una semana después del despido, la situación era crítica. El refrigerador estaba casi vacío. Las facturas se acumulaban sin pagar. Y Renata había empezado a toser. Un sonido profundo y preocupante que empeoraba cada noche. «Es solo un resfriado», decía cuando Luciana le preguntaba. «No te preocupes». Pero Luciana sí se preocupaba. Podía ver cómo su madre se debilitaba, cómo las ojeras crecían, cómo cada día que pasaba sin trabajo le robaba un poco más de esperanza. Fue entonces cuando Luciana tomó una decisión. Esperó a que su madre se durmiera y encendió la vieja computadora que tenían. La conexión a Internet era lenta, pero funcionaba. Comenzó a buscar trabajos de traducción en línea, servicios donde personas pagaban por traducciones de documentos. No tenía certificados, no tenía credenciales, no tenía nada más que sus idiomas y su determinación. Creó una cuenta con un nombre falso. No podía usar el suyo. Era menor de edad, y las reglas no permitían que trabajara. Pero las reglas no alimentaban a su madre. Las reglas no pagaban el alquiler. Su primer trabajo fue pequeño. Traducir un menú de restaurante del español al inglés. Pagaban apenas unos centavos. Pero Luciana lo hizo con la misma dedicación que había puesto en la sala de reuniones de Ferrara. Cuando el cliente dejó una reseña positiva, algo cambió. Otros clientes comenzaron a contactarla. Documentos legales, cartas comerciales, correos electrónicos importantes. Cada trabajo era más complejo que el anterior, pero Luciana no se detuvo. Trabajaba hasta la madrugada, cuando su madre dormía. Se despertaba temprano para ir a la escuela. Dormía apenas unas horas, pero cada centavo que ganaba iba directamente a una cuenta que había logrado abrir con documentos prestados de un vecino mayor de edad, que le debía favores a su madre. Pasaron semanas. Renata notaba cambios que no podía explicar. El refrigerador tenía comida. Las facturas aparecían pagadas. Pero cuando preguntaba, Luciana solo decía que había encontrado monedas en la calle o que una vecina les había regalado víveres. «Luciana», Renata la confrontó una noche. «Necesito que me digas la verdad. ¿De dónde está saliendo el dinero?». Luciana dudó. Odiaba mentirle a su madre, pero también sabía que si le decía la verdad, Renata le prohibiría continuar. «¿Y entonces, qué comerían?». «Estoy haciendo trabajos pequeños», dijo finalmente. «Ayudando a compañeros con tareas. Nada malo, mamá, te lo prometo». Renata la miró durante un largo momento. Sus ojos de madre sabían que había más, pero también sabían que su hija estaba tratando de ayudar de la única forma que conocía. «Prométeme que no estás haciendo nada peligroso». «Te lo prometo». Era una promesa a medias. Trabajar hasta el agotamiento era peligroso. Falsificar su edad para trabajar era ilegal. Pero Luciana se convenció de que era necesario, que el fin justificaba los medios. Qué equivocada estaba. La llamada llegó un mes después del despido. Luciana estaba en clase cuando la directora entró al salón con expresión grave. «Luciana Vega, necesito que venga conmigo». Los murmullos llenaron el aula mientras Luciana se levantaba. Caminó detrás de la directora por pasillos que de repente parecían más largos, más amenazantes. En la oficina de dirección, 2 personas esperaban. Un hombre y una mujer, ambos con expresiones profesionales que no revelaban nada. «Luciana, ellos son del Departamento de Protección de Menores», la directora explicó. «Tienen algunas preguntas para ti». No, el corazón de Luciana se hundió. «Señorita Vega», el hombre habló con voz neutra. «Hemos recibido un reporte anónimo sobre su situación familiar.
Afirma que usted está trabajando ilegalmente y que su madre no tiene empleo ni medios para mantenerla. Eso no es... Luciana comenzó. También recibimos documentación que sugiere que ha estado usando identidades falsas para operar en plataformas de trabajo en línea, la mujer añadió. ¿Es eso cierto? Luciana sintió el mundo cerrándose a su alrededor. Alguien la había denunciado. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ferrara. Tenía que ser él. Su venganza no había terminado con el despido de su madre. Había esperado. Había observado. Y ahora atacaba donde más dolía. Necesitamos hablar con su madre. El hombre continuó. Y dependiendo de lo que encontremos, es posible que tengamos que considerar opciones de custodia alternativa. ¿Custodia alternativa? Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Quieren quitarme de mi mamá? Nadie quiere eso, la mujer dijo, pero su voz no sonaba convincente. Solo queremos asegurarnos de que esté en un ambiente seguro. Mi madre es la persona más segura del mundo. Luciana sintió las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo con toda su fuerza de voluntad. Ella ha sacrificado todo por mí, todo. Y si cometí errores fue por ayudarla, no porque ella me obligara. Entendemos que es una situación difícil, el hombre dijo, pero tenemos procedimientos que seguir. Renata llegó a la escuela 30 minutos después. Cuando entró a la oficina y vio a los funcionarios, su rostro palideció. Cuando escuchó las acusaciones, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando entendió que podían quitarle a su hija, algo en ella se rompió. «Por favor», suplicó con voz quebrada. «Mi hija solo estaba tratando de ayudarme. La culpa es mía. Toda la culpa es mía. Castíguenme a mí, no a ella». «Señora Vega, no estamos aquí para castigar a nadie», la mujer dijo. «Estamos aquí para evaluar la situación. La situación es que perdí mi trabajo injustamente». Renata alzó la voz por primera vez. «Me despidieron porque mi hija demostró ser más inteligente que el hombre más poderoso de esa empresa. Y desde entonces, ese hombre se ha asegurado de destruir nuestras vidas. Él es quien debería ser investigado, no nosotras». «Señora, entendemos que está alterada. No entienden nada». Renata sollozaba ahora. «No entienden lo que es caminar por las calles buscando trabajo mientras su hija pasa hambre. No entienden lo que es ver a su niña quedarse despierta hasta la madrugada tratando de salvarnos. No entienden nada». Luciana se acercó a su madre y la abrazó. Ambas lloraban ahora, aferradas la una a la otra como si el mundo intentara separarlas. Y en cierto modo, así era. «Vamos a necesitar hacer una visita a su domicilio», el hombre dijo finalmente. «Y queremos entrevistar a Luciana por separado. Es procedimiento estándar. No me van a separar de mi hija», Renata dijo con una determinación férrea que atravesó las lágrimas. «Nadie está hablando de separación todavía». La mujer intentó calmar la situación. «Solo estamos... ¿Todavía?» Renata repitió la palabra como si fuera un veneno. «¿Escuchaste eso, Luciana? Todavía, como si fuera inevitable, como si ya hubieran decidido». «Mamá», Luciana susurró, «todo va a estar bien. Vamos a demostrar que somos una familia, que nos cuidamos la una a la otra. Van a ver la verdad». «La verdad», Renata murmuró amargamente. «La verdad es que los pobres no tenemos verdad. Solo tenemos la historia que los ricos deciden contar sobre nosotros». La entrevista separada fue la hora más larga de la vida de Luciana. Le hicieron preguntas sobre su madre, sobre su hogar, sobre sus comidas, sobre sus sueños, sobre sus miedos. Cada respuesta era analizada, anotada, juzgada. ¿Tu madre alguna vez te ha hecho daño? Nunca. Mi madre es la persona más gentil que existe. ¿Te sientes segura en tu casa? Me siento segura porque estoy con ella. ¿Por qué empezaste a trabajar en línea? Luciana dudó antes de responder. Sabía que la verdad podía empeorar las cosas, pero también sabía que la mentira la había traído hasta aquí. Porque mi madre se enfermaba de tanto buscar trabajo que no encontraba. Porque no teníamos qué comer. Porque yo era la única que podía hacer algo, y los idiomas son lo único que tengo. ¿Sabías que era ilegal? Sabía que era necesario. La funcionaria la miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos que Luciana no podía descifrar. ¿Compasión? ¿Juicio? ¿Ambos? Luciana, ¿sabes quién hizo el reporte anónimo sobre tu familia? Creo que sí. ¿Quién? Maximiliano Ferrara, el hombre que despidió a mi madre.
El hombre que prometió darme $1.000.000 si traducía documentos, y luego se burló de mí cuando lo hice. La funcionaria tomó nota. Eso es una acusación seria. Es la verdad. Cuando finalmente les permitieron reunirse, madre e hija se abrazaron como si no se hubieran visto en años. «No van a separarnos», Luciana susurró al oído de su madre. «No lo permitiré. Mi niña valiente». Renata besó su frente. «Mi pequeña guerrera». Pero mientras salían de la escuela, ninguna de las dos notó el vehículo estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que las observaba con una sonrisa satisfecha. Sebastián Ríos bajó la ventanilla y marcó un número en su teléfono. «Señor Ferrara, todo salió como planeó. Las autoridades ya están involucradas. Es cuestión de tiempo antes de que la niña termine en el sistema de custodia». La voz de Ferrara sonó complacida al otro lado de la línea. «Excelente. Nadie me humilla y sale impune. Absolutamente nadie. ¿Qué hacemos con la madre? Ella ya está destruida. Sin trabajo, sin dinero y pronto sin hija. Es suficiente castigo por ahora. ¿Y si alguien descubre nuestra participación?» Ferrara rió suavemente. ¿Quién va a creerle a una empleada de limpieza sobre las acciones de uno de los hombres más poderosos del país? Nadie. Ese es el privilegio del poder, Sebastián. Podemos hacer lo que queramos, y el mundo simplemente mira hacia otro lado. La llamada se cortó. Sebastián encendió el motor y se alejó, dejando atrás a una madre y una hija que caminaban abrazadas hacia un futuro incierto. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más había estado escuchando esa conversación. Alguien que había instalado un dispositivo de escucha en el teléfono de Sebastián meses atrás, esperando exactamente este momento. Alguien que conocía todos los secretos de Maximiliano Ferrara. Y ese alguien acababa de decidir que era hora de actuar. Porque en las sombras de la Torre Ferrara, una tormenta estaba por desatarse. Y cuando llegara, nada volvería a ser igual. Don Aurelio Montero había vivido 73 años aprendiendo una verdad fundamental. El poder real no se mide en gritos, sino en silencios. Sentado en su oficina privada, en un edificio sin nombre en el centro de la ciudad, escuchaba por tercera vez la grabación de la conversación entre Sebastián Ríos y Maximiliano Ferrara. Cada palabra confirmaba lo que había sospechado durante años. Su sobrino se había convertido en un monstruo, porque sí, Maximiliano Ferrara era su sobrino, el hijo de su hermana menor, a quien Aurelio había criado como propio cuando ella murió de una enfermedad que los médicos nunca supieron explicar. Le había dado educación, oportunidades, contactos. Le había enseñado todo sobre los negocios. Y Maximiliano había usado cada lección para construir un imperio de crueldad. Don Aurelio, la voz de su asistente, una mujer llamada Esperanza Castillo, interrumpió sus pensamientos. Las investigaciones que solicitó están completas. Esperanza dejó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Era una mujer de mediana edad, discreta, eficiente. Había trabajado para Aurelio durante décadas y conocía secretos que podrían derribar gobiernos. ¿Qué encontraste sobre la niña?, Aurelio preguntó sin levantar la vista. Luciana Vega, estudiante destacada. Calificaciones perfectas en todos los niveles. Habla 5 idiomas con fluidez comprobada. Su madre, Renata Vega, trabajó 15 años en Ferrara International Holdings, hasta su despido injustificado hace un mes. ¿Y la denuncia anónima? Rastreamos el origen. Fue realizada desde un teléfono desechable, pero las torres de comunicación ubican la llamada dentro de la Torre Ferrara, específicamente en el piso de oficinas legales. Sebastián. Aurelio murmuró el nombre como si fuera veneno. Hay más. Esperanza continuó. La madre está enferma. Comenzó como una tos simple, pero ha empeorado. Nuestros contactos en el hospital comunitario indican que ha visitado la clínica gratuita 3 veces en las últimas 2 semanas. Los médicos sospechan bronquitis severa, posiblemente avanzando hacia neumonía. Necesita medicamentos que no puede pagar. Aurelio cerró los ojos. La imagen de Renata caminando bajo la lluvia buscando trabajo, enfermándose mientras su hija trabajaba hasta la madrugada para mantenerlas a flote, le provocó una punzada de culpa. Él había creado al monstruo que destruía esas vidas. ¿Qué hay del caso con protección de menores? Audiencia programada para dentro de una semana. Si la evaluación determina que el hogar es inadecuado, Luciana será removida de la custodia de su madre y colocada en el sistema.
¿Y los evaluadores? Ahí está lo interesante. Esperanza sacó otro documento. Uno de los funcionarios asignados, Rodrigo Paredes, tiene conexiones financieras con empresas subsidiarias de Ferrara Holdings. Recibe pagos mensuales catalogados como consultoría, pero no hay evidencia de ningún servicio prestado. Un soborno disfrazado. Aurelio asintió lentamente. Maximiliano compró al evaluador. Eso parece. El veredicto probablemente ya está decidido. Aurelio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la Torre Ferrara brillando en la distancia, un monumento al ego de un hombre sin conciencia. Durante años Aurelio había observado desde las sombras. Había fundado Ferrara International Holdings décadas atrás, pero se había retirado cuando su salud comenzó a fallar, dejando todo en manos de su sobrino. Había sido su error más grande. Maximiliano había transformado la empresa. La había hecho más grande, más rica, más poderosa. Pero también la había convertido en algo corrupto. Sobornos a funcionarios, destrucción de competidores, explotación de trabajadores, y ahora, persecución de una madre y su hija por el simple delito de haber herido su orgullo. Esperanza. Aurelio habló sin girarse. Necesito que hagas algo por mí. Lo que ordene. Quiero conocer a esa niña. A Luciana Vega. Luciana caminaba de regreso a casa después de la escuela cuando notó que alguien la seguía. No era obvio. Quien fuera, sabía cómo mantener distancia. Pero Luciana había desarrollado instintos agudos en las últimas semanas. Vivir bajo amenaza constante hace eso a las personas. Aceleró el paso. El seguidor también aceleró. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era alguien enviado por Ferrara? ¿Otro movimiento en su juego cruel? Pensó en correr, pero sus piernas temblaban demasiado. Luciana Vega. Una voz femenina la llamó. Se giró bruscamente. Una mujer de mediana edad se acercaba con las manos visibles, mostrando que no representaba amenaza. ¿Quién es usted? Luciana retrocedió un paso. Mi nombre es Esperanza Castillo. No vengo a hacerte daño. Vengo a ofrecerte ayuda. ¿Ayuda? Luciana rió amargamente. La última persona que ofreció ayuda terminó denunciándonos a las autoridades. Entiendo tu desconfianza, pero hay alguien que quiere conocerte. Alguien que sabe lo que Maximiliano Ferrara les ha hecho a ti y a tu madre. Alguien que puede ayudarlas de verdad. ¿Quién? Su nombre es don Aurelio Montero. Era el dueño original de Ferrara International Holdings. Luciana parpadeó. El dueño original, pero Ferrara. Ferrara es su sobrino. Aurelio fundó la empresa hace décadas y se la entregó cuando se retiró, pero nunca imaginó en qué la convertiría. ¿Y por qué querría ayudarnos? Esperanza la miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Porque lleva años observando las crueldades de su sobrino sin poder hacer nada. Porque vio lo que te hizo en esa sala de reuniones y sintió vergüenza de compartir sangre con ese hombre. Y porque cree que tú, Luciana, tienes algo que él perdió hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Coraje para enfrentar a los poderosos. El encuentro se realizó esa misma tarde, en una cafetería pequeña lejos del centro de la ciudad. Luciana había insistido en un lugar público, y Aurelio había aceptado sin objeción. Cuando lo vio entrar, Luciana se sorprendió. Esperaba a alguien imponente, intimidante. En cambio, encontró a un anciano de andar pausado, con ojos cansados pero amables, y una sonrisa que parecía genuina. Gracias por aceptar verme. Aurelio se sentó frente a ella con movimientos lentos. Sé que no tienes razones para confiar en nadie relacionado con Ferrara. No las tengo, Luciana confirmó, pero tampoco tengo muchas opciones. Directa, me gusta eso. Aurelio pidió 2 chocolates calientes al mesero antes de continuar. ¿Sabes quién soy? Su asistente me lo explicó. Usted fundó la empresa. Ferrara es su sobrino. Más que eso, yo lo crié. Cuando mi hermana murió, Maximiliano tenía apenas 8 años. Lo recibí en mi casa, lo eduqué, le di todo lo que tenía. Pensé que estaba formando a un hombre de bien. Se equivocó. Gravemente. Aurelio suspiró. El poder revela quiénes somos realmente. Y Maximiliano reveló algo que yo no quería ver. Crueldad. Ambición sin límites. Desprecio por cualquiera que considere inferior. ¿Por qué no hizo nada antes? La pregunta golpeó a Aurelio como una bofetada. Era la misma pregunta que él se hacía cada noche. Cobardía.
admitió. Vergüenza, negación. Me convencí de que eran rumores, exageraciones, que el niño que había criado no podía ser tan malo. Pero cuando te vi en esa sala de reuniones, cuando vi cómo mi sobrino disfrutaba humillando a una niña frente a docenas de personas, supe que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. ¿Usted estaba ahí? Tengo acceso a todas las cámaras de seguridad de la empresa. Nunca renuncié completamente al control. Fue mi última salvaguarda, aunque nunca pensé que tendría que usarla. Luciana procesó la información. Entonces vio todo. Todo. Vi cómo traducías esos documentos con una habilidad que profesionales tardarían años en desarrollar. Vi cómo enfrentaste a un hombre que ha destruido carreras con un chasquido de dedos. Vi cómo, cuando llegó el documento en japonés, tuviste la sabiduría de admitir lo que no sabías y la humildad de pedir que te enseñaran. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Vi a una niña extraordinaria siendo tratada como basura por un hombre que no merece limpiarle los zapatos. El chocolate caliente llegó. Luciana envolvió sus manos alrededor de la taza, absorbiendo el calor. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Quiero ayudarte, a ti y a tu madre. ¿Cómo? Aurelio sacó un sobre de su chaqueta. Aquí hay dinero suficiente para pagar el tratamiento médico de tu madre. Sé que está enferma. Sé que necesita medicamentos que no pueden costear. Luciana miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Y a cambio? Nada. Nadie da algo a cambio de nada. Aurelio sonrió con genuina admiración. Tienes razón. Siempre hay un motivo. El mío es redención. He pasado años permitiendo que mi sobrino destruya vidas mientras yo contaba mis monedas en silencio. Ayudarte no borrará mis pecados, pero quizás pueda evitar que cometa más. Hay algo más. Luciana lo miró directamente a los ojos. Usted quiere algo más que sentirse mejor consigo mismo. Aurelio guardó silencio durante un largo momento. Finalmente asintió. Quiero detener a Maximiliano. No solo por lo que te hizo a ti, sino por todo lo que ha hecho durante años. Los sobornos, las manipulaciones, las vidas que ha arruinado. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien en quien confiar. A alguien que no tenga precio. Alguien que Maximiliano nunca vería venir. ¿Yo? Luciana casi rió. Soy una niña. No tengo poder. No tengo dinero. No tengo nada. Tienes algo más valioso que todo eso. Tienes verdad. Tu historia, tu talento, tu coraje. El mundo ya está empezando a escuchar sobre ti. Los inversores que estuvieron en esa reunión no han dejado de hablar de la niña que humilló a Ferrara en su propia sala de juntas. ¿Hablar? Helena Dubois, la inversora francesa, canceló todas sus negociaciones con Ferrara Holdings. Omar al-Rashid hizo lo mismo. Karl Brenner está reconsiderando su participación. Y Yuki Tanaka publicó un artículo en una revista japonesa de negocios sobre la importancia de reconocer el talento sin importar su origen. Luciana sintió algo extraño en su pecho. ¿Esperanza? ¿Orgullo? No estaba segura. ¿Y qué quiere que haga? Por ahora nada. Solo quiero que aceptes mi ayuda, que permitas que pague el tratamiento de tu madre, que me dejes protegerlas de lo que viene. ¿Lo que viene? La expresión de Aurelio se oscureció. La audiencia con protección de menores. Maximiliano compró a uno de los evaluadores. El resultado está predeterminado. Van a quitarte de tu madre. El mundo de Luciana se detuvo. ¿Cómo sabe eso? Porque tengo ojos en todas partes. Y porque conozco a mi sobrino. No descansará hasta destruirte completamente. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Luciana las contuvo. No lloraría. No aquí. No ahora. ¿Puede detenerlo? Puedo intentarlo, pero necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí. Luciana miró el sobre la mesa. Pensó en su madre tosiendo cada noche, empeorando cada día. Pensó en la audiencia que se acercaba como una tormenta inevitable. Pensó en todas las puertas que se habían cerrado, en todas las esperanzas que se habían muerto. Y pensó en algo que su madre siempre le decía. Cuando no tienes nada que perder, cualquier mano extendida es un puente. Tomó el sobre. Está bien, dijo. Confiaré en usted. Pero si me traiciona, si lastima a mi madre de cualquier forma, encontraré la manera de destruirlo. No sé cómo, pero lo haré. Aurelio la miró con una mezcla de asombro y respeto. Lo sé. Y eso es exactamente por lo que creo en ti. Esa noche, cuando Luciana llegó a casa, encontró a su madre sentada en la oscuridad.
llorando. «¡Mamá!», corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». Renata levantó un papel arrugado. Era una carta oficial, del Departamento de Protección de Menores. Adelantaron la audiencia. Su voz era apenas un susurro. «Es pasado mañana. Dicen que tienen evidencia suficiente para determinar que nuestro hogar es inadecuado». Luciana sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Aurelio había dicho que necesitaba tiempo, pero el tiempo se había acabado. «Mamá, escúchame». Tomó las manos de su madre entre las suyas. «Conocí a alguien hoy, alguien que quiere ayudarnos, alguien que tiene poder para enfrentar a Ferrara». «¿Quién?». «El hombre que fundó su empresa, su propio tío». Renata la miró con incredulidad. «¿El tío de Ferrara? ¿Y tú le crees?». «No sé si creerle, pero tenemos que intentarlo. Es nuestra única oportunidad». La tos de Renata interrumpió la conversación. Fue profunda, dolorosa, y esta vez vino acompañada de algo que hizo que el corazón de Luciana se detuviera. Sangre. En el pañuelo que su madre usó para cubrirse la boca, había manchas de sangre. «Mamá, no es nada». Renata intentó ocultar el pañuelo. «Solo es... No me mientas». Luciana gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Hace cuánto está pasando esto?». Renata no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. «Vamos al hospital. Ahora. No podemos pagar». Luciana sacó el sobre que Aurelio le había dado. Lo abrió. Adentro había más dinero del que habían visto en años. «Ahora sí podemos». En la sala de emergencias del Hospital Central, mientras los médicos examinaban a Renata, Luciana hizo una llamada. «Don Aurelio, soy Luciana. Mi madre está muy enferma». Y adelantaron la audiencia. «Es pasado mañana». La voz de Aurelio sonó tensa al otro lado. «Están acelerando todo. Maximiliano debe sospechar algo. ¿Qué hacemos?». Hubo una pausa larga. Luego, Aurelio habló con determinación renovada. «Prepárate, Luciana, porque vamos a hacer algo que mi sobrino nunca esperaría». «¿Qué?». «Vamos a decir la verdad, toda la verdad, frente al mundo entero». La sala de espera del Hospital Central olía a desinfectante y desesperación. Luciana había pasado la noche entera sentada en una silla de plástico, mirando el reloj avanzar segundo a segundo, incapaz de dormir, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera su madre detrás de aquellas puertas blancas. Los médicos habían confirmado lo peor: neumonía severa. Renata necesitaba hospitalización inmediata, medicamentos costosos y, sobre todo, descanso absoluto. Semanas de caminar bajo la lluvia buscando trabajo, noches sin dormir preocupándose por su hija, y el estrés constante de vivir bajo amenaza habían destruido su sistema inmunológico. «Es fuerte», había dicho la doctora Miranda Solís, una mujer de ojos compasivos que parecía genuinamente preocupada. «Pero necesita quedarse aquí al menos una semana. Si la infección llega a los pulmones completamente, podríamos estar hablando de algo mucho más grave». Una semana. La audiencia era en 2 días. Luciana sentía que el universo conspiraba contra ellas. Cada vez que encontraban una pequeña luz de esperanza, una nueva oscuridad aparecía para apagarla. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Esperanza Castillo. «Don Aurelio necesita verte. Es urgente. Envío dirección». Luciana miró hacia la habitación donde su madre dormía, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. No quería dejarla sola, pero tampoco podía quedarse sin hacer nada mientras su mundo se derrumbaba. Le pidió a una enfermera que vigilara a su madre y salió del hospital. La dirección la llevó a un edificio antiguo en una zona de la ciudad que Luciana no conocía. No había letreros, no había indicaciones, solo una puerta de madera oscura que se abrió antes de que pudiera tocar. Esperanza la esperaba adentro. «Sígueme», dijo sin más explicación. Subieron por escaleras estrechas hasta llegar a una oficina que parecía sacada de otra época. Libros cubrían las paredes del suelo al techo, mapas antiguos colgaban en marcos dorados. Y en el centro, sentado detrás de un escritorio de roble macizo, don Aurelio Montero revisaba documentos con expresión grave. Pero no estaba solo. Luciana se detuvo en seco cuando reconoció a las otras personas en la habitación. Helena Dubois, la inversora francesa, estaba sentada en un sillón de cuero, sus piernas cruzadas con elegancia. Omar al-Rashid, el empresario árabe, permanecía de pie junto a la ventana, su expresión seria, pero no hostil, y Yuki Tanaka, la ejecutiva japonesa,
Ocupaba una silla cerca del escritorio, sus manos descansando sobre un maletín. «¿Qué está pasando?», Luciana preguntó, su voz temblando ligeramente. «Siéntate, Luciana». Aurelio señaló una silla vacía. «Hay mucho que explicar y poco tiempo». Luciana obedeció, aunque cada músculo de su cuerpo le gritaba que saliera corriendo. Elena Dubois fue la primera en hablar. Su español tenía un acento elegante, pero era perfectamente comprensible. Después de lo que presenciamos en esa sala de reuniones, ninguno de nosotros pudo olvidarte. Una niña enfrentando a un hombre como Ferrara, demostrando habilidades que profesionales tardarían décadas en desarrollar. Fue extraordinario. Pero más que eso, Omar al-Rashid continuó, su voz profunda resonando en la habitación. Fue revelador. Ferrara mostró su verdadera naturaleza ese día, y eso nos hizo investigar más profundamente sus negocios. ¿Investigar? Luciana miró a Aurelio buscando explicación. Los inversores internacionales tienen recursos que yo no tengo, Aurelio explicó. Cuando les contacté hace unos días, ya habían comenzado sus propias investigaciones sobre Ferrara Holdings. Lo que encontraron es devastador. Yuki Tanaka abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Documentos falsificados, contratos manipulados, sobornos a funcionarios de 6 países diferentes, explotación laboral en fábricas subsidiarias y algo peor. Le entregó la carpeta a Luciana. Tu madre no fue la primera empleada que Ferrara destruyó por razones personales. Hay un patrón. Docenas de personas a lo largo de los años. Trabajadores que lo contradijeron, que se negaron a participar en sus esquemas, que simplemente le cayeron mal. Todos terminaron igual. Despedidos, difamados, bloqueados de conseguir empleo en cualquier parte. Luciana hojeó los documentos. Nombres, fechas, testimonios, historias de familias destruidas, carreras arruinadas, vidas destrozadas. Su madre era solo la más reciente víctima de un monstruo que había operado impunemente durante años. ¿Por qué nadie hizo nada antes?, preguntó con voz quebrada. Porque el poder protege al poder. Elena respondió con amargura. Ferrara tiene conexiones en el gobierno, en los medios, en el sistema judicial. Cualquiera que intentara exponerlo era silenciado antes de poder hablar. Pero ahora somos muchos, Omar añadió. Y tenemos algo que Ferrara no esperaba. ¿Qué? A ti. Aurelio se inclinó hacia adelante. Tu historia se ha vuelto viral, Luciana. El video de la sala de reuniones fue filtrado a internet hace 3 días. ¿Qué? Luciana sintió el aire abandonar sus pulmones. ¿Cómo? Yo lo filtré, Aurelio admitió sin remordimiento. Fue un riesgo calculado. Sabía que Ferrara aceleraría su venganza, pero también sabía que el mundo necesitaba ver quién es realmente mi sobrino. Esperanza encendió una pantalla en la pared. El video mostraba exactamente lo que Luciana recordaba. Ferrara riéndose de ella, el desafío del $1.000.000, su demostración en 4 idiomas, la humildad con el japonés. Pero lo más impactante eran los números debajo del video. 47 millones de reproducciones. En 3 días. El mundo entero está hablando de ti, Elena dijo. Eres tendencia en 17 países. Periodistas de todo el planeta quieren entrevistarte. Y lo más importante, están investigando a Ferrara. Luciana no podía procesar lo que veía. Su momento de humillación se había convertido en algo completamente diferente. La gente no se burlaba de ella. La admiraban. La defendían. Exigían justicia. Los comentarios. Yuki señaló la pantalla donde aparecían miles de mensajes. Piden que Ferrara cumpla su promesa. $1 millón. La gente dice que lo mereces. No quiero su dinero, Luciana dijo con firmeza. Solo quiero que deje en paz a mi familia. Y eso es exactamente lo que vamos a lograr. Aurelio se puso de pie. Pero necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Para la conferencia de prensa que hemos organizado para mañana. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparación. Aurelio explicó el plan. Mañana, horas antes de la audiencia con protección de menores, realizarían una conferencia de prensa internacional. Los inversores presentarían la evidencia de los crímenes corporativos de Ferrara. Aurelio revelaría su identidad como fundador de la empresa y denunciaría públicamente las acciones de su sobrino. Y Luciana contaría su historia. No solo lo que pasó en la sala de reuniones, Aurelio aclaró. Todo. El despido injusto de tu madre,
La campaña para evitar que consiguiera trabajo, la denuncia anónima, el evaluador comprado, todo. ¿Y creen que funcionará? Luciana preguntó con escepticismo. Ferrara tiene poder, tiene abogados, tiene conexiones, pero no tiene algo que nosotros sí tenemos. Omar respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Verdad documentada. Y 47 millones de testigos que ya están de tu lado. Elena se acercó a Luciana y le tomó las manos. Sé que tienes miedo. Cualquiera lo tendría. Pero lo que hiciste en esa sala de reuniones demostró que tienes más coraje que hombres que han dirigido naciones. No estás sola en esto. Yuki asintió. En Japón decimos, Nana Korobi Yaoki. Significa caer 7 veces y levantarse 8. Tú ya te has levantado más veces de las que puedo contar. Una vez más, no te vencerá. Luciana miró a cada uno de los presentes. Un anciano buscando redención. Una inversora francesa que había arriesgado millones por principios. Un empresario árabe que creía en la justicia. Una ejecutiva japonesa que valoraba la humildad sobre la arrogancia. Y ella, una niña que solo quería proteger a su madre. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Esa noche, Luciana regresó al hospital. Su madre estaba despierta, aunque débil. ¿Dónde estabas? Renata preguntó con voz ronca. Luciana se sentó junto a su cama y le contó todo. El video viral, los inversores, el plan para la conferencia de prensa, la audiencia que se acercaba. Cuando terminó, Renata lloraba silenciosamente. Mi niña valiente, susurró. ¿Cuándo dejaste de ser mi pequeña y te convertiste en una guerrera? Nunca dejé de ser tu pequeña, mamá. Solo aprendí a luchar por lo que amo. Tengo miedo, Renata admitió. Tengo miedo de lo que pueda pasarte si enfrentas a ese hombre públicamente. Yo también tengo miedo. Luciana tomó la mano de su madre. Pero más miedo tengo de no hacer nada y perderte, de que nos separen, de que él gane. ¿Y si no funciona? Entonces al menos el mundo sabrá la verdad, y eso es algo que nadie podrá quitarnos. Renata cerró los ojos. Tu abuela solía decir que las palabras tienen poder, que quien domina las palabras domina el mundo. ¿Mi abuela? Nunca te hablé mucho de ella. Murió cuando yo era joven, pero era traductora, igual que tú. Hablaba 6 idiomas. Trabajó para embajadas, para empresas, para gobiernos. Y siempre decía que su don más grande no eran los idiomas, sino la capacidad de hacer que personas diferentes se entendieran. Luciana sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque cuando ella murió, perdí la conexión con ese mundo. Me convertí en lo que el mundo esperaba de mí. Alguien invisible que limpia lo que otros ensucian. Pero tú, Luciana, tú heredaste su fuego. Y mañana vas a hacer exactamente lo que ella siempre soñó. ¿Qué? Vas a usar las palabras para cambiar el mundo. La mañana de la conferencia de prensa amaneció gris y fría. Luciana apenas había dormido. Había pasado horas repasando lo que diría, cómo lo diría, anticipando preguntas que podrían hacerle. Pero nada la había preparado para lo que encontró cuando llegó al salón donde se realizaría el evento. Cientos de periodistas llenaban el espacio. Cámaras de televisión de todo el mundo apuntaban hacia un pequeño escenario donde había sido colocado un podio con micrófonos. Afuera, según le informó Esperanza, había miles de personas reunidas, muchas con carteles que decían «Justicia para Luciana» y «Ferrara debe pagar». «El mundo está mirando», Aurelio le dijo mientras caminaban hacia el escenario. «¿Estás lista?» «No», Luciana admitió. «Pero voy a hacerlo de todos modos». La conferencia comenzó con Aurelio presentándose. Reveló su identidad como fundador de Ferrara Holdings y denunció públicamente las acciones de su sobrino. Los periodistas explotaron en preguntas, pero Aurelio mantuvo la calma, presentando documento tras documento como evidencia. Luego vinieron los inversores. Elena habló sobre las irregularidades financieras. Omar reveló los sobornos internacionales. Yuki presentó testimonios de exempleados que habían sufrido el mismo destino que Renata. Y finalmente, llegó el turno de Luciana. Caminó hacia el podio con piernas que temblaban pero una voz que se negaba a quebrarse. Miró las cámaras, imaginó los millones de ojos observándola desde todas partes del mundo, y comenzó a hablar. Mi nombre es Luciana Vega. Tengo 11 años. Mi madre es empleada de limpieza. Y hace un mes,
Un hombre poderoso prometió darme $1.000.000 si podía traducir documentos en 5 idiomas. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Traduje 4 de 5 perfectamente. El quinto era japonés, un idioma que no conozco. Pero en lugar de mentir, admití mi limitación y pedí aprender. ¿Saben qué hizo ese hombre? Se rió. Dijo que era una broma. Y luego despidió a mi madre por haberme llevado al trabajo ese día. Las cámaras capturaban cada palabra, cada expresión, cada lágrima que Luciana se negaba a dejar caer. Pero eso no fue suficiente para él. Se aseguró de que ninguna empresa en la ciudad contratara a mi madre. Hizo una denuncia anónima para que me quitaran de su custodia. Compró a funcionarios para garantizar que perdiéramos todo. Levantó una carpeta que contenía copias de la evidencia. Aquí está la prueba, documentos, grabaciones, testimonios, todo lo que necesitan para ver quién es realmente Maximiliano Ferrara. Miró directamente a la cámara principal. Señor Ferrara, si está viendo esto, quiero que sepa algo. No tengo miedo de usted. Mi madre me enseñó que la dignidad no se compra ni se vende. Y mi abuela, a quien nunca conocí pero cuyo fuego corre por mis venas, me enseñó que las palabras pueden cambiar el mundo. Su voz se fortaleció con cada frase. Usted intentó destruirnos, pero lo único que logró fue despertar algo que no podrá volver a dormir. Porque ahora el mundo sabe quién es usted, y el mundo está mirando. El silencio que siguió a las palabras de Luciana duró apenas 3 segundos. Luego, el caos. Los periodistas se levantaron de sus asientos gritando preguntas. Los flashes de las cámaras explotaban como fuegos artificiales. El murmullo de la multitud afuera se convirtió en un rugido que atravesaba las paredes del edificio. Pero Luciana no escuchaba nada de eso. Sus ojos estaban fijos en una pantalla lateral que mostraba la transmisión en vivo. Los números de espectadores subían cada segundo. 1 millón, 2 millones, 5 millones. Personas de todo el mundo estaban presenciando este momento. Aurelio se acercó al podio y tomó el control. Ahora responderemos preguntas de manera ordenada. Por favor, levanten la mano. Las manos se alzaron como un bosque de dedos desesperados. Usted, de la primera fila. Aurelio señaló a una periodista pelirroja con credencial de una cadena internacional. Gracias. Soy Victoria Campos de Noticias Globales. Señor Montero, usted dice ser el fundador de Ferrara Holdings y tío de Maximiliano Ferrara. ¿Tiene pruebas de ese parentesco? Aurelio asintió. Tengo certificados de nacimiento, documentos de adopción informal, registros bancarios que muestran las transferencias que hice para su educación y fotografías familiares que abarcan décadas. Todo será entregado a las autoridades correspondientes. Otra mano se alzó. Un hombre calvo con acento británico. Jonathan Pierce, Financial Times. Para los inversores presentes, ¿están dispuestos a testificar formalmente contra Ferrara Holdings? ¿Y qué implicaciones tendría esto para sus propios negocios? Elena Dubois se acercó al micrófono. Estamos dispuestos a testificar. En cuanto a las implicaciones, perderemos dinero. Mucho dinero. Pero hay cosas más importantes que las ganancias. La integridad es una de ellas. Omar al-Rashid añadió, en mi cultura el honor vale más que el oro. Lo que presenciamos en esa sala de reuniones fue la deshonra de un hombre que cree que el dinero lo protege de todo. Estaba equivocado. Las preguntas continuaron durante casi 1 hora. Sobre los documentos, sobre los testimonios, sobre el patrón de conducta de Ferrara. Cada respuesta era una piedra más en el muro que se construía alrededor del imperio del CEO. Finalmente, una periodista joven levantó la mano con timidez. Esta pregunta es para Luciana. ¿Cómo aprendiste tantos idiomas siendo tan joven? Luciana miró a la periodista. Era la primera pregunta dirigida específicamente a ella desde su declaración inicial. Mi madre trabajaba todo el día, comenzó. Cuando era pequeña, pasaba mucho tiempo sola. Los vecinos de nuestro edificio venían de diferentes países. La señora Ingrid, de Alemania, me enseñó su idioma mientras cuidaba de mí. El señor Ahmad, de Siria, me contaba historias en árabe mientras su esposa cocinaba para nosotras. Madame Colette, una anciana francesa que vivía en el 3er piso, me leía poesía en su idioma cada tarde. Hizo una pausa, recordando rostros que no había visto en años. Para ellos, yo no era la hija de la señora de la limpieza. Era simplemente Luciana,
una niña curiosa que hacía muchas preguntas. Me enseñaron sus idiomas porque era lo único que tenían para dar. Y yo aprendí porque era la única forma que conocía de agradecerles su amor. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tensión ni expectativa. Era respeto. ¿Y el inglés?, la periodista preguntó suavemente. Internet. Luciana sonrió ligeramente. Videos, películas, canciones. Mi madre no podía pagarme clases particulares, pero el conocimiento está ahí para quien quiera buscarlo. La conferencia terminó pasado el mediodía. Mientras Luciana era escoltada fuera del edificio, su teléfono comenzó a vibrar sin control. Mensajes de números desconocidos, notificaciones de redes sociales, llamadas perdidas de prefijos internacionales, pero solo un mensaje captó su atención. Era de la doctora Miranda Solís, del hospital. Tu madre despertó. Está preguntando por ti. Ven cuando puedas. Luciana corrió. En la habitación del hospital, Renata estaba sentada en la cama, con los ojos fijos en un pequeño televisor que transmitía las noticias. La conferencia de prensa era el tema principal en cada canal. Mi niña, susurró cuando Luciana entró. Mi pequeña guerrera. Luciana se lanzó a sus brazos, llorando por primera vez en días. Todas las emociones contenidas, todo el miedo, toda la presión, salieron en sollozos que sacudían su cuerpo entero. Lo hiciste. Renata acariciaba su cabello. Enfrentaste a un monstruo, y el mundo entero lo vio. Tenía tanto miedo, mamá, tanto miedo de fallar, de que no sirviera de nada. Pero no fallaste. Nunca has fallado, Luciana. Cada cosa que has hecho, la has hecho con el corazón, y el corazón nunca miente. La doctora Solís entró en ese momento, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Tengo buenas noticias. La infección está respondiendo al tratamiento. Si todo sigue así, tu madre podría salir del hospital en 4 o 5 días. ¿De verdad? Luciana sintió una oleada de alivio. De verdad, aunque necesitará reposo absoluto durante varias semanas. Nada de estrés, nada de preocupaciones. Renata rió suavemente. Eso será difícil con una hija que acaba de declarar la guerra a uno de los hombres más poderosos del país. La doctora las miró con curiosidad. Vi la conferencia de prensa. Todo el hospital la vio. Las enfermeras están hablando de organizar una colecta para ustedes. No necesitamos caridad, Renata comenzó a decir, pero Luciana la interrumpió. Necesitamos justicia, doctora, y hoy dimos el primer paso para conseguirla. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas y visitas. Esperanza llegó primero, con noticias que cambiaban todo. El fiscal general anunció una investigación formal contra Ferrara Holdings. Están revisando todos los documentos que presentamos. Y hay más. 3 exempleados que habían permanecido en silencio por miedo ahora quieren testificar. Luego llegó Aurelio, visiblemente agotado pero con una energía renovada. Maximiliano ha desaparecido. No está en su casa, no está en la oficina, no está en ninguno de sus lugares habituales. Sus abogados dicen que está evaluando opciones legales, pero la verdad es que está huyendo. ¿Huyendo? Luciana frunció el ceño. ¿A dónde? Tiene propiedades en varios países, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Podría estar en cualquier parte. ¿Y la audiencia de mañana? ¿La de protección de menores? Aurelio sonrió por primera vez en días. Cancelada. El funcionario que Maximiliano había comprado, Rodrigo Paredes, fue arrestado esta mañana. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. La denuncia anónima contra tu familia ha sido oficialmente descartada. Luciana sintió que sus rodillas cedían. Renata la sostuvo mientras ambas lloraban de alivio. ¿Significa que no van a separarme de mi mamá? Significa exactamente eso. Nadie va a separarlas, nunca. Pero la calma duró poco. Esa noche, mientras Luciana dormitaba en una silla junto a la cama de su madre, su teléfono sonó. Era un número bloqueado. Dudó antes de contestar. Algo en su instinto le decía que no lo hiciera. Pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Hola? Luciana Vega. La voz al otro lado era distorsionada, irreconocible. Has cometido un error grave. ¿Quién es? Alguien que sabe cosas. Cosas que ni siquiera don Aurelio conoce sobre su querido sobrino. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué cosas? Maximiliano Ferrara no es quien todos creen. Su crueldad tiene raíces más profundas de lo que imaginas. Raíces que se extienden hasta tu propia familia. ¿Mi familia? No entiendo. Tu abuela, la traductora.
¿Crees que fue coincidencia que muriera tan joven? ¿Crees que fue coincidencia que tu madre terminara trabajando exactamente en la empresa de Ferrara? El corazón de Luciana latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que hay una historia que nadie te ha contado. Una historia que conecta a tu familia con los Ferrara desde hace décadas. Y si quieres conocer la verdad completa, necesitas buscar en el lugar donde todo comenzó. ¿Qué lugar? El archivo personal de Aurelio Montero. Pregúntale sobre el año en que conoció a tu abuela. Pregúntale qué pasó en la embajada de Francia. Pregúntale por qué tu madre nunca supo quién era su padre. La línea se cortó. Luciana se quedó paralizada, el teléfono aún pegado a su oreja. Las palabras de la voz misteriosa rebotaban en su mente como ecos en una caverna oscura. Su abuela, la embajada de Francia, el padre de su madre. ¿Qué significaba todo eso? Miró a Renata, que dormía profundamente gracias a los medicamentos. Su madre nunca había hablado de su padre. Luciana siempre había asumido que era un tema doloroso, algo que no debía preguntar. Pero ahora, las preguntas se multiplicaban como virus en su mente. ¿Quién era el padre de su madre? ¿Qué conexión tenía su abuela con los Ferrara? ¿Y por qué alguien quería que ella supiera todo esto justo ahora? A la mañana siguiente, Luciana confrontó a Aurelio. Lo encontró en su oficina, revisando documentos legales relacionados con la investigación contra su sobrino. Cuando ella entró, notó inmediatamente que algo había cambiado en su expresión. Anoche recibí una llamada, dijo sin preámbulos. Alguien me dijo que le preguntara sobre mi abuela, sobre la embajada de Francia, sobre el padre de mi madre. El color drenó del rostro de Aurelio. ¿Quién te llamó? No lo sé. La voz estaba distorsionada, pero sabía cosas. Cosas que me hicieron darme cuenta de que hay una historia que nadie me ha contado. Aurelio se dejó caer en su silla como si de repente pesara el doble. Esperaba que nunca tuvieras que saber esto, murmuró. Esperaba poder ayudarte sin que la verdad saliera a la luz. ¿Qué verdad? El anciano cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Tu abuela, Catalina Vega, era la mujer más extraordinaria que jamás conocí. Trabajaba como traductora en la embajada de Francia cuando yo la conocí. Tenía tu misma luz en los ojos, tu misma pasión por los idiomas, tu mismo fuego interior. Hizo una pausa, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Nos enamoramos. Fue un amor prohibido. Imposible. Yo estaba casado. Tenía responsabilidades, una reputación que mantener. Pero Catalina era como un imán. No podía alejarme de ella aunque sabía que debía hacerlo. Luciana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Está diciendo que usted y mi abuela tuvimos una relación. Duró casi 2 años. Y de esa relación nació una niña. Una niña que Catalina crió sola porque yo fui demasiado cobarde para reconocerla públicamente. Mi madre, Luciana susurró. Mi madre es su hija. Aurelio asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Renata es mi hija, lo que significa que tú, Luciana, eres mi nieta. El mundo de Luciana se derrumbó y se reconstruyó en un instante. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, sobre sí misma, era una mentira. ¿Mi madre lo sabe? No. Catalina nunca se lo dijo. Me hizo prometer que guardaría el secreto hasta mi muerte. Pero ahora Ferrara es su sobrino. Luciana conectó los puntos con horror creciente. Lo que significa que Ferrara es primo de mi madre. Lo que significa que el hombre que intentó destruirnos es mi familia. Sí, Aurelio finalmente la miró. Maximiliano no sabe nada de esto. Nadie lo sabía excepto yo y tu abuela. Pero alguien más descubrió la verdad. Alguien que quiere usarla. ¿Usarla para qué? No lo sé. Pero tenemos que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. Luciana se dejó caer en una silla, su mente procesando información que cambiaba todo. Era nieta de don Aurelio Montero, prima de Maximiliano Ferrara, heredera de un legado que nunca supo que existía. Y alguien, en algún lugar, conocía todos estos secretos y los estaba usando como piezas en un juego que apenas comenzaba a entender. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz temblorosa. Ahora. Aurelio se levantó con determinación renovada. Encontramos a quien está detrás de esto y descubrimos qué es lo que realmente quiere. Pero antes de que pudieran dar el primer paso, el teléfono de Aurelio sonó. Era Esperanza, y su voz sonaba aterrorizada. Don Aurelio, encienda las noticias. Ahora.
Aurelio encendió el televisor. La imagen que apareció hizo que ambos contuvieran la respiración. Maximiliano Ferrara estaba en pantalla, de pie frente a un micrófono, con una sonrisa que helaba la sangre. Y las palabras que pronunció cambiaron todo. Tengo información que destruirá a don Aurelio Montero y revelará que la pequeña heroína Luciana Vega es parte de una conspiración familiar para robar mi empresa. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Las palabras de Maximiliano Ferrara resonaban en la pantalla como sentencia de muerte. Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aurelio palideció visiblemente, sus manos temblando mientras observaba a su sobrino en la pantalla. En las próximas 24 horas, Ferrara continuó con esa sonrisa que helaba la sangre. Revelaré documentos que demuestran que Aurelio Montero ha estado planeando durante décadas recuperar el control de mi empresa. Y su arma secreta es una niña que resulta ser su nieta ilegítima. La palabra golpeó a Luciana como un puñetazo. Ilegítima. Como si su existencia fuera un error. Como si su vida fuera una mancha que debía ser borrada. Esta supuesta historia de David contra Goliat. Ferrara escupía las palabras. Es en realidad una conspiración familiar para destruirme. Y tengo a alguien que puede confirmarlo todo. La cámara se movió, revelando a una persona sentada junto a Ferrara. Sebastián Ríos, el abogado que había sido su mano derecha. El hombre que había ejecutado cada orden cruel, cada venganza despiadada. Ahora estaba ahí, con expresión nerviosa pero determinada. Señor Ríos, Ferrara se dirigió a él. Cuéntele al mundo lo que sabe. Sebastián se aclaró la garganta. Durante años, trabajé junto a don Aurelio antes de que se retirara. Fui testigo de conversaciones privadas donde él expresaba su intención de recuperar la empresa cuando el momento fuera oportuno. Mencionaba a una hija secreta que algún día usaría como heredera legítima. Luciana miró a Aurelio con horror. ¿Eso es verdad? No. Aurelio negó con vehemencia. Sebastián está mintiendo. Él nunca trabajó conmigo directamente. Fue contratado por Maximiliano años después de mi retiro. Entonces, ¿por qué dice esas cosas? Porque Maximiliano lo tiene atrapado. Sebastián sabe demasiado sobre los crímenes reales de mi sobrino. Si no coopera, irá a prisión junto con él. En la pantalla, Ferrara continuaba su actuación. Mañana a las 10 de la mañana, en el mismo lugar donde esta niña dio su circo mediático, presentaré toda la evidencia. El mundo verá quiénes son realmente los Montero y los Vega. Una familia de mentirosos y manipuladores. La transmisión terminó. El silencio en la oficina de Aurelio era aplastante. Tenemos que hacer algo. Luciana rompió el silencio. No podemos dejar que mienta sobre nosotros. Lo que dice no tiene fundamento legal. Aurelio intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. No hay documentos que prueben una conspiración porque no existe ninguna conspiración. Pero el daño público ya está hecho, Esperanza intervino. La gente que te apoyaba ahora tiene dudas. Las redes sociales están explotando con teorías. El teléfono de Aurelio sonó. Era Elena Dubois. Aurelio, acabo de ver la transmisión. Necesitamos hablar. Ahora. Media hora después, los inversores estaban reunidos nuevamente en la oficina. Sus expresiones mezclaban preocupación y determinación. La acusación de Ferrara es ridícula. Omar al-Rashid habló primero. Cualquiera que haya visto el video original sabe que esa niña no estaba actuando. Su talento es genuino. Pero Ferrara tiene algo. Elena señaló con pragmatismo. No haría una declaración así sin tener algún tipo de evidencia, aunque sea fabricada. ¿Fabricada? Luciana preguntó. Documentos falsos. Yuki Tanaka explicó. En el mundo corporativo es más común de lo que imaginas. Se crean papeles que parecen legítimos pero son completamente inventados. ¿Y cómo probamos que son falsos? Ahí está el problema. Elena suspiró. Probar que algo es falso es mucho más difícil que probar que algo es verdadero. El teléfono de Luciana vibró. Un mensaje de número bloqueado. Si quieres la verdad sobre Sebastián Ríos, búscalo en el archivo de casos cerrados del Colegio de Abogados. Caso número 247. No todo es lo que parece. Luciana mostró el mensaje a los demás. Es la misma persona que me llamó anoche, dijo. ¿Quién sabe sobre mi abuela y mi familia? ¿Alguien nos está ayudando desde las sombras? Aurelio frunció el ceño. ¿Pero quién? No importa quién sea ahora mismo. Esperanza ya estaba en su computadora. Lo que importa es si la información es real.
Tecleó rápidamente, accediendo a bases de datos que Luciana no sabía que existían. Aquí está. Esperanza giró la pantalla. Caso 2847 del Colegio de Abogados. Sebastián Ríos fue investigado hace años por falsificación de documentos en un caso civil. La investigación fue cerrada por falta de pruebas, pero el expediente menciona algo interesante. ¿Qué? Todos preguntaron al unísono. El denunciante original fue amenazado y retiró los cargos. ¿Adivinen quién representaba legalmente a la parte acusada? Ferrara Holdings. Aurelio murmuró. Exacto. Sebastián ha estado falsificando documentos para Ferrara durante años. Y ahora está haciendo lo mismo contra nosotros. La noche cayó sobre la ciudad, mientras el grupo trabajaba frenéticamente. Luciana sabía que debía regresar al hospital con su madre, pero también sabía que si no detenían a Ferrara ahora, todo lo que habían logrado se derrumbaría. «Necesito ir a ver a mi mamá», dijo finalmente. «Ella no sabe nada de lo que está pasando». «Ve», Aurelio asintió. «Nosotros continuaremos trabajando. Mañana necesitaremos toda nuestra fuerza». «Don Aurelio», Luciana se detuvo en la puerta. «Mi madre no sabe que usted es su padre. ¿Cuándo va a decírselo?» El anciano bajó la mirada. «Cuando todo esto termine. No quiero que tenga más preocupaciones ahora. Ella merece saber la verdad». «Lo sé, y se la diré. Te lo prometo». En el hospital, Renata estaba despierta, mirando las noticias en el pequeño televisor. «Vi la conferencia de Ferrara», dijo cuando Luciana entró. «Ese hombre no tiene límites». «Mamá, hay algo que necesito contarte». Luciana se sentó junto a su madre y le contó todo. Sobre Aurelio, sobre Catalina, sobre el secreto que había permanecido oculto durante décadas. Con cada palabra, el rostro de Renata pasaba por diferentes emociones. Sorpresa, incredulidad, dolor, confusión. «¿Aurelio Montero es mi padre?» Su voz era apenas un susurro. «Sí, mamá, tú eres su hija, y yo soy su nieta». «¿Y Ferrara? Es tu primo, y el mío también». Renata cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. «Mi madre nunca me dijo nada», murmuró. «Siempre que preguntaba por mi padre cambiaba el tema. Decía que algunos secretos era mejor no conocerlos». «¿Estás enojada?» Renata abrió los ojos y miró a su hija. «No sé qué siento. Toda mi vida pensé que era hija de nadie, que mi padre simplemente no me quiso. Y ahora descubro que es uno de los hombres más ricos del país, que estuvo observándonos durante años sin decir nada. Él tenía miedo, mamá. Miedo de arruinar la memoria de la abuela. Miedo de complicar tu vida. ¿Y eso lo justifica? ¿Décadas de silencio mientras nosotras luchábamos para sobrevivir?» Luciana no tenía respuesta. Entendía la rabia de su madre. También entendía las razones de Aurelio. Pero entender no significaba aceptar. «Quiero verlo», Renata dijo de repente. «¿Ahora?» «Ahora, antes de que amanezca. Antes de que ese monstruo de Ferrara intente destruir lo poco que nos queda». Aurelio llegó al hospital 1 hora después. Luciana esperaba afuera de la habitación, dándoles privacidad. A través de la puerta cerrada, podía escuchar voces. Primero calmadas, luego más intensas, luego sollozos. La conversación duró casi 2 horas. Cuando Aurelio finalmente salió, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. «¿Cómo está?», Luciana preguntó. «Enojada, dolida, confundida». Aurelio se apoyó contra la pared. «Tiene todo el derecho de sentirse así. Le robé la oportunidad de conocer a su padre. Le robé una vida que podría haber sido diferente. ¿Te perdonó? No lo sé. Dijo que necesita tiempo, pero también dijo algo que me dio esperanza». «¿Qué?» «Dijo que, a pesar de todo, está orgullosa de ti, de la mujer en que te has convertido, y que si yo tuve algo que ver con eso, aunque sea indirectamente, entonces quizás hay algo bueno en medio de tanto error». Luciana sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Entró a la habitación y encontró a su madre mirando por la ventana. «Mamá». Renata se giró. Su rostro mostraba las huellas de las lágrimas, pero había algo más. Algo que Luciana reconoció porque lo había visto en el espejo muchas veces. Determinación. «Vamos a acabar con esto», Renata dijo con voz firme. «Ese hombre, Ferrara, es mi primo, mi propia sangre, y ha dedicado su vida a destruir a personas inocentes, incluyéndonos a nosotras. Mamá, estás enferma,
Necesitas descansar. Descansaré cuando esto termine. Ahora mismo mi lugar es junto a ti. Los médicos no van a dejarte salir. Entonces saldremos sin que nos vean. Renata sonrió por primera vez en días. ¿Crees que solo tú heredaste el fuego de tu abuela? El amanecer encontró a un grupo improbable reunido en la oficina de Aurelio. Renata, pálida pero determinada, sentada en un sillón con una manta sobre los hombros. Luciana a su lado, sosteniendo su mano. Aurelio, frente a ellas, con expresión de asombro al ver a la hija que nunca conoció, enfrentando la batalla junto a él. Los inversores ocupaban el resto de la habitación, cada uno contribuyendo con recursos y contactos. Y en el centro de la mesa, una pantalla mostraba el descubrimiento que cambiaría todo. Encontramos el origen de la llamada misteriosa. Esperanza anunció. ¿No van a creer quién es? La imagen en la pantalla mostró un rostro que todos reconocieron. Era una mujer de mediana edad, con rasgos que resultaban extrañamente familiares. Se llama Camila Montero. Esperanza explicó. Es la hermana menor de Maximiliano Ferrara, y aparentemente ha estado recopilando evidencia contra su propio hermano durante años. ¿Ferrara tiene una hermana? Luciana no podía creerlo. Una hermana que él prácticamente borró de la existencia. Aurelio murmuró, reconociendo el rostro. Camila. La última vez que la vi era apenas una adolescente. Maximiliano la envió lejos cuando tomó control de la empresa. Dijo que era por su bien. Pero la verdad es que ella siempre fue la favorita de mis padres. Él no podía soportarlo. ¿Y ahora está ayudándonos? Aparentemente, sí. Esperanza, ¿puedes contactarla? Ya lo hice. Está en camino. Camila Montero llegó 30 minutos antes de la conferencia de prensa de Ferrara. Cuando entró a la oficina, Luciana notó inmediatamente el parecido familiar. Los mismos ojos que Aurelio. La misma postura erguida. Pero donde Ferrara irradiaba crueldad, Camila emanaba una tristeza profunda mezclada con resolución. Tío Aurelio. Fue lo primero que dijo. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Aurelio se acercó y la abrazó. ¿Por qué nunca me contactaste? Porque Maximiliano me amenazó. Dijo que si alguna vez intentaba acercarme a la familia, destruiría todo lo que amaba. Camila se separó del abrazo. Pero ya no tengo nada que perder. Y cuando vi lo que le hizo a esta niña, supe que era el momento de actuar. Miró a Luciana con una mezcla de admiración y dolor. Eres valiente, más valiente que cualquiera de nosotros. Enfrentaste a mi hermano cuando todos los demás miraban hacia otro lado. ¿Qué tienes para nosotros? Luciana fue directa. La conferencia de Ferrara comienza en menos de una hora. Camila sacó un disco duro de su bolso. 23 años de evidencia, grabaciones, documentos, testimonios. Todo lo que necesitan para demostrar que los documentos que mi hermano presentará hoy son falsos. Y mucho más. ¿Cómo conseguiste todo esto? Porque Maximiliano nunca me consideró una amenaza. Yo era solo su hermana débil, la que había sido desterrada y olvidada. Nunca se le ocurrió que estaba observando, esperando, recopilando cada error que cometía. Camila conectó el disco a la computadora. Las carpetas aparecieron en la pantalla. Aquí está la prueba de que los documentos de Sebastián Ríos fueron creados hace apenas 3 días. Los metadatos no mienten. Y aquí, abrió otra carpeta. Están las grabaciones originales de las reuniones donde Maximiliano ordenaba cada acto de venganza contra sus enemigos, incluyendo la campaña contra Renata Vega. Renata se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. ¿Tienes grabaciones de él ordenando mi destrucción? Tengo grabaciones de todo. Mi hermano nunca aprendió a ser cuidadoso porque nunca creyó que alguien se atrevería a desafiarlo. Camila miró a todos los presentes. Maximiliano me quitó mi familia, mi herencia, mi vida. Hoy, finalmente, voy a recuperar algo de lo que perdí. ¿Qué cosa? Luciana preguntó. Mi dignidad y la justicia que tantos merecen. El salón de conferencias estaba repleto. Periodistas de todo el mundo ocupaban cada asiento disponible. Cámaras de televisión transmitían en vivo a más de 100 países. Afuera, miles de personas se habían reunido, muchas con carteles que decían «Justicia para Luciana», y el mundo está mirando. Maximiliano Ferrara entró primero, flanqueado por Sebastián Ríos y un ejército de abogados. Su sonrisa arrogante irradiaba la seguridad de quien cree haber ganado antes de que la batalla comience. «Damas y caballeros», comenzó desde el podio. «Hoy revelaré la verdad sobre la conspiración más elaborada que esta ciudad ha presenciado.
Levantó una carpeta gruesa. Aquí tengo documentos que prueban que don Aurelio Montero planificó durante décadas recuperar mi empresa usando a una niña como arma mediática. Una niña que resulta ser su nieta ilegítima, producto de una relación secreta con una empleada. Los murmullos llenaron la sala. Sebastián Ríos, mi asesor legal, fue testigo de estas conspiraciones y está dispuesto a testificar bajo juramento. Sebastián se acercó al micrófono, pero antes de que pudiera hablar, las puertas del salón se abrieron de par en par. Luciana entró primera. Detrás de ella, Renata caminaba con paso firme a pesar de su debilidad. Aurelio la seguía junto a los inversores internacionales. Y cerrando el grupo, una mujer que hizo que Ferrara perdiera el color del rostro. Camila Montero. ¿Camila? La voz de Ferrara tembló por primera vez. ¿Qué haces aquí? Vine a decir la verdad, hermano. La verdad que has intentado enterrar durante 23 años. Camila caminó hacia el podio con la misma autoridad con la que su hermano lo había ocupado momentos antes. Mi nombre es Camila Montero. Soy la hermana menor de Maximiliano Ferrara. Y durante más de 2 décadas, he documentado cada crimen, cada mentira, cada vida que mi hermano ha destruido. Conectó el disco duro a la pantalla principal del salón. Estos documentos que mi hermano acaba de mostrar fueron creados hace 3 días. Los metadatos digitales lo confirman. Son falsos, fabricados por Sebastián Ríos, quien tiene un historial documentado de falsificación. La pantalla mostró las pruebas. Fechas de creación, registros digitales, evidencia irrefutable. Pero eso no es todo, Camila continuó. Aquí están las grabaciones reales. Las conversaciones donde Maximiliano ordenó destruir a Renata Vega, simplemente porque su hija lo humilló al demostrar un talento que él nunca pudo comprar. La voz de Ferrara llenó el salón, clara e inconfundible. Quiero que esa mujer no vuelva a trabajar en ningún lugar de esta ciudad. Y quiero que la niña termine en el sistema. Que aprendan lo que significa desafiarme. Los periodistas explotaron en preguntas. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala como relámpagos. Ferrara retrocedió, su rostro transformándose de arrogancia a pánico. «¡Eso está manipulado!», gritó. «Es una conspiración. La única conspiración aquí es la tuya». Aurelio dio un paso adelante. «Durante años te observé destruir vidas mientras yo guardaba silencio. Ese silencio termina hoy». Miró a Renata, quien asintió levemente. «Renata Vega es mi hija. Luciana Vega es mi nieta. Y sí, durante décadas guardé ese secreto por cobardía. Pero nunca, jamás, conspiré para recuperar una empresa. Lo único que quería era proteger a mi familia de un monstruo que yo mismo ayudé a crear». Sebastián Ríos, viendo que el barco se hundía, tomó una decisión desesperada. «Yo puedo explicar todo». Se acercó al micrófono. «Ferrara me obligó a mentir. Me amenazó con destruirme si no cooperaba. Tengo pruebas de sus otros crímenes. Crímenes que nadie conoce todavía». «¡Cállate!». Ferrara se lanzó hacia su exaliado, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. En ese momento, agentes federales entraron al salón. «Maximiliano Ferrara», el agente principal habló con voz clara, «queda arrestado por fraude corporativo, soborno a funcionarios públicos, falsificación de documentos y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras lo esposaban, Ferrara miró a Luciana con odio puro. «Esto no ha terminado», siseó. «Tengo recursos, tengo conexiones, volveré». Luciana lo miró sin miedo. «No, señor Ferrara, no volverá, porque ahora el mundo sabe quién es usted realmente. Y el mundo no olvida». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ferrara Holdings fue investigada exhaustivamente. Se descubrieron décadas de corrupción, sobornos y destrucción de vidas. Maximiliano fue sentenciado a 25 años de prisión. Sebastián Ríos, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia reducida, pero perdió su licencia de abogado para siempre. Los bienes confiscados de Ferrara fueron utilizados para compensar a todas las víctimas de sus abusos. Docenas de familias que habían sido destruidas como la de Luciana recibieron finalmente justicia. Y el $1.000.000 que Ferrara había prometido como broma cruel fue ordenado por el tribunal como compensación oficial para Luciana Vega. «No quiero su dinero», había dicho Luciana cuando le informaron. «Entonces úsalo para algo bueno», Aurelio sugirió. Y eso hizo.
La Fundación Catalina Vega abrió sus puertas 6 meses después del juicio. Nombrada en honor a su abuela, la fundación se dedicaba a identificar y apoyar a jóvenes talentos sin recursos. Niños y niñas con habilidades extraordinarias pero sin oportunidades. Exactamente como Luciana había sido. Elena Dubois, Omar Al-Rashid y Yuki Tanaka se convirtieron en patrocinadores principales. Camila Montero donó su parte de la herencia familiar para financiar becas educativas. Y Aurelio, finalmente reconciliado con su hija Renata, dedicó sus últimos años a trabajar junto a su nieta. Renata se recuperó completamente de su enfermedad. Los mejores médicos, pagados con fondos que finalmente podían costear, la trataron hasta que su salud fue más fuerte que nunca. Ahora trabajaba como coordinadora de la fundación, ayudando a otras madres que enfrentaban las mismas luchas que ella había sobrevivido. «Mamá», Luciana le preguntó una tarde mientras revisaban solicitudes de becas, «¿perdonaste a don Aurelio?» Renata sonrió suavemente. «El perdón no es un momento, hija. Es un proceso. Pero cada día que lo veo tratando de compensar sus errores, cada día que lo veo amándote como el abuelo que siempre debió ser, ese proceso avanza un poco más. Y algún día lo llamarás papá. Quizás, cuando esté lista, cuando él esté listo, cuando ambos hayamos sanado lo suficiente». El día que Luciana cumplió años, una carta llegó desde la prisión. Era de Maximiliano Ferrara. «No espero tu perdón», escribía con letra temblorosa. «No lo merezco. Pero quiero que sepas que cada día en este lugar pienso en el momento en que te reíste de mí sin reírte. Cuando demostraste que el verdadero poder no está en el dinero ni en los títulos, sino en la dignidad. Una dignidad que yo perdí hace mucho tiempo, si es que alguna vez la tuve. Tu abuela Catalina era extraordinaria. Ahora entiendo por qué mi tío la amó tanto, y entiendo por qué tú eres quien eres. Espero que algún día, cuando seas adulta, puedas mirar hacia atrás y ver que incluso los monstruos pueden aprender. Aunque sea demasiado tarde». Luciana leyó la carta 3 veces antes de guardarla. No respondió. No era necesario. Algunas heridas necesitan tiempo. Algunas respuestas no existen. Y algunas personas simplemente deben vivir con las consecuencias de sus decisiones. Años después, Luciana Vega se convirtió en la traductora más joven en trabajar para Naciones Unidas. Su historia fue contada en documentales, libros y películas, pero ella siempre insistía en que no era su historia la importante. «Es la historia de mi madre», decía en cada entrevista, «quien trabajó toda su vida para darme oportunidades. Es la historia de mi abuela Catalina, quien me heredó el amor por los idiomas sin siquiera conocerme. Es la historia de todas las personas invisibles que tienen talentos extraordinarios pero nunca reciben la oportunidad de demostrarlo». En su oficina, sobre el escritorio, mantenía una foto enmarcada. Era de aquel día en la sala de reuniones de Ferrara Holdings. Una niña con mochila escolar, rodeada de ejecutivos que se burlaban de ella. Debajo de la foto, una placa con palabras que su madre le había dicho aquella noche en el hospital. «Las palabras pueden cambiar el mundo». Y vaya que lo habían hecho, porque una niña había demostrado que el talento no necesita certificados, que la dignidad no tiene precio, y que a veces los gigantes más grandes pueden ser derribados por las voces más pequeñas. Solo hace falta el coraje de hablar, y alguien dispuesto a escuchar.